Bueno, otra vez, buenos días, buenas noches. Vamos entonces ahora a empezar a hablar de diagnóstico sindromático. Ok, entonces, la medicina tradicional china tiene un recurso diagnóstico que se llama diagnóstico sindromático. Este diagnóstico sindromático es eh, es como la acumulación de conocimiento en medicina tradicional china desde hace mucho tiempo. Desde el Huang Ti Jing, que es pues el libro del emperador amarillo, se habla de diagnóstico sindromático. Y también en obras posteriores como el Shan Han Lun, que es el tratado de criopatología o tratado de las enfermedades causadas por viento, por frío, em, porque Han es frío. Entonces, en este libro también se habla pues de esto. Y pues en este libro se habla del diagnóstico por 6 porciones, ¿no? Habla de cómo las enfermedades entran al cuerpo, las enfermedades causadas por frío entran y pues tienen 6 capas, desde la Taiyang hasta la Yuejin, que pues van a entrar gradualmente y bueno, también lo describe. Por supuesto que el Chan Chun-ching, que es el padre de la medicina china prácticamente, que es el que escribe Shan Han Lun, pues tuvo que usar esta parte de la diferenciación sindromática para poder hablar de cuándo una enfermedad es causada por frío y de cuáles eran como las etapas que tenían, ¿no? Hay otro texto muy importante que es el Chu Pingyuan Hou-lun. Pingyuan es origen y Hou es la forma en cómo él trata los síndromes y Lun es discusión. Entonces es discusión acerca del origen de la enfermedad y de los síndromes. En ese texto, que es de la dinastía Sui, más o menos del 600 después de Cristo, el autor habla acerca de cómo las enfermedades van a tener diferente origen y de los síndromes asociados pues a estas. Sun Simiao, posteriormente, que es un médico también muy importante, va a recoger también algunas cosas de diagnóstico sindromático. Por supuesto que cuando vamos un poco más adelante en la historia, por ejemplo, hablando de Li Shishen, que es uno de las personas más importantes en, en los últimos siglos. Los últimos siglos son los últimos 5 siglos de la medicina tradicional china, que eso es relativamente reciente. Pues él hace el Pentao Mu, que es el tratado de plantas, y pues también usa pues parte de esta metodología, ¿no? Y es en esta parte de la medicina tradicional china en las plantas, en donde además hay como algunas cosas específicas de síndromes, eh, un poco más que en la acupuntura. Entonces, bueno, la historia de la diferenciación sintomática es vasta, es extensa y no nos vamos a detener aquí, pero pues quiero decirles que hay bastante material en los textos clásicos para esto, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante. Por supuesto, todo eso está escrito en chino antiguo, en chino tradicional, no es simplificado, pero igual, pues, eh, igual pues tampoco es, o sea, tiene como algunas diferencias en los caracteres, y algunos caracteres son un poco complicados, por lo tanto traducirlos es un poco difícil, pero hay varias versiones acerca de estos libros en inglés. Por ejemplo, del Juan Tine Jing hay una versión, la de Paul Unschuld, que es bastante buena. eh, y Roberto González también hace una traducción de algunos capítulos del Juan Tine Jing. En el Shanghai Lun también hay varias traducciones que pues están interesantes
Y pues hay otras, ¿no? En el Nanjing también, el clásico de las dificultades, entre otras. Entonces, pues hay traducciones bastante buenas. Y también en algunas páginas está el texto original, por si quieren consultarlo. Pues el texto original en chino, pues que es un poco más difícil, pero que igual vale la pena como echarle una miradita solamente. Ok. Diagnóstico sindromático son estas dos palabras. Pian Chang. Pian es distinguir. Se refiere a cómo se diferencia una cosa de otra. Y Chang es síndrome en este contexto, en el contexto médico. En otros contextos significa otras cosas, pero en el contexto de medicina tradicional china significa síndrome. Entonces, o un conjunto de síntomas y de signos que van a constituir finalmente una entidad patológica, ¿no? Entonces, bueno, diagnóstico sindromático hace referencia a eso. Y pues, este es el resumen que a mí me gusta hacer como para clasificarlo y para que sea más sencillo. Hay unas deficiencias generales y hay unos estancamientos. Y también hay unos órganos afectados. ¿Qué pasa? Usualmente cuando se habla de síndromes en medicina tradicional china, yo lo que hago es combinar estas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de energía y hablo de deficiencia de energía, esta deficiencia de energía puede ser de corazón, de riñón, de vaso y de pulmón, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que combino los síntomas que están acá de esta parte de corazón, por ejemplo, y los combino con los síntomas de deficiencia de energía. Si ustedes se fijan, ya después vamos a hablar de cada síndrome específico, pero si ustedes se fijan y miran los síntomas, son prácticamente iguales. Ustedes miran, por ejemplo, síndrome de deficiencia de energía de riñón. ¿Qué tiene? Que la persona está cansada, que tiene como baja energía en general, que le duelen las rodillas, eso porque es riñón, que le duele o tiene debilidad en rodillas, que tiene problemas en la zona lumbar, y después se van a, por ejemplo, síndrome de deficiencia de vaso o deficiencia, sí, de vaso. Entonces, encuentran que los síntomas de deficiencia de vaso, de energía de vaso, pues van a compartir algunos síntomas, pues, de deficiencia de energía en general, ¿no? Entonces, es como tomar las cosas de deficiencia de energía en general y luego agregarle las cosas de los órganos afectados en general, y ya, ahí tenemos los síndromes. Por supuesto que hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, no se presentan algunos síndromes, algunas combinaciones de todas estas, y eso es por la fisiopatología de cada uno de los órganos, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, la idea de estas conferencias va a ser, pues, explorar mejor todas estas cosas. Y hoy vamos a empezar con esta parte de las deficiencias generales. Solamente vamos a hablar de esto, que ya es un poco extenso. Después vamos a hablar, en las siguientes clases, vamos a hablar de los estancamientos. eh, entonces, pues, qué cosas dan los estancamientos de energía y sangre. Y luego vamos a hablar de las cosas de los órganos que se afectan. Finalmente, cuando terminemos estas partes, lo que vamos a tener es una, una como una visión general. Ya podremos unirlo para decir, ya ahora sí empezamos a hablar de síndromes específicamente. Porque yo me he dado cuenta que usualmente en la enseñanza de medicina tradicional china en Colombia y en México, que es lo que conozco, em, usualmente las personas hacen una lista de síntomas y se lo aprenden, pero esa no es la idea. La idea es que entendamos por qué están esos síntomas para que podamos relacionarlos y para que sea más sencillo, ¿no? Ok.
Vamos a empezar con las deficiencias generales, entonces. Entonces, hay deficiencias de cosas en el cuerpo. Lo que quiere decir es que estas, digamos, estos elementos van a estar en una menor medida. Permítame un momento. Creo que así está mejor. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la deficiencia de energía. Entonces, la deficiencia de energía, bueno, antes de pasar ahí, pues hay que hablar un poquito de energía, ¿no? ¿Qué es la energía? Vamos a hacer un poco más interactivo esto para que no se duerman y para que pues discutamos un poco más, ¿no? Que es la idea de estas charlas. Digamos, en las primeras partes es como, ok, vamos a hablar como de los órganos, elementos en general. Ahora hablemos un poco de energía. ¿Qué es la energía? Pueden escribir en el chat si no tienen posibilidad de hablar. También pueden hablar. No podemos verla, pero es la Cami, que buenas mantiene noches. todo funcionando. Hola, Vivi. ¿Cómo estás, Cami? Buenas noches para todos. Hola, Vivi, Cami, pues buenas noches. yo pienso que la Ujú, energía es la fuerza que nosotros tenemos para completarnos o para tener un equilibrio a nivel físico, mental y espiritual. ujú. Ok, ok, vale. Como la fuerza que le da impulso a las cosas. Sí, ¿Ah? Sí, Cami. la... ok, ok, muy bien. Y dice Herbert, no podemos verla, pero es la que mantiene todo funcionando. Ok, carácter de energía es este. Uy, perdón por mi, no, eso está horrible. Eh, mejor lo escribo, bueno, no, 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 está bien, tengo que hacerlo. Bueno, es este. Disculpen mi caligrafía que no está tan, pues, tan bonita, pero es este, ¿sí? Entonces, ese es el carácter tradicional de energía. Entonces, en el carácter tradicional de energía tenemos dos partes. Esta, y bueno, y esto es chi, ¿no? Esto se lee chi. Este carácter se lee chi. Tenemos dos partes acá. Esta parte que representa vapor, ¿sí? Entonces, esta parte representa vapor, simplemente vapor. Y esta parte que representa una semilla de arroz. Entonces, hagan de cuenta que es el arroz cuando está germinando y ustedes lo ven desde arriba. Es algo muy chiquito y que tiene esa forma, como para empezar a florecer, ¿no? Sí, entonces, esta parte es arroz, mi, y esta parte es como vapor. Entonces, lo que intenta decir el carácter, y Masyoshia lo habla en su texto, es una parte que es vapor y una parte que es arroz, como si metiéramos arroz a una olla. Si metemos el arroz a la olla, ¿qué va a pasar? Pues se cocina, ¿no? Al cocinarse, entonces el arroz cambia su contextura y se puede comer. Pero entonces cambia de ser duro a ser blando y además genera vapor. Entonces, de lo que habla es de esa fuerza que mantiene todo funcionando en el cuerpo y que además sirve para impulsar los procesos, pero es esa fuerza que permite que se hagan los cambios de estado. Entonces, eh, digamos, el calor lo que hace es que calienta el arroz se convierte de estar duro a estar cocido
y además se genera vapor. Entonces, el carácter a lo que hace referencia es a esa capacidad de hacer cambios en el cuerpo, de generar el movimiento, tal como ustedes lo han dicho. Entonces, bueno, esta energía, entonces, ¿qué pasa cuando está disminuida? Pues básicamente que la persona no va a tener ese impulso para hacer las cosas, ¿no? Y va a tener otras cosas además. Entonces, tendremos como algo importante de la deficiencia de energía es que hay un agotamiento. Agotamiento porque si no está digamos, ese impulso de las cosas para que cambien, para que, por ejemplo, el, el alimento se transforme y se transforme en algo que nos haga, hacer eh, como estos cambios, entonces pues no habrá, finalmente tendremos agotamiento. No se puede realizar ningún cambio como un proceso fisiológico metabólico. Sí, podríamos entenderlo así. Podríamos entenderlo así en términos modernos. Muy bien, ok. Entonces, lo que tendremos va a ser agotamiento mental y físico y emocional. No, también físico, pero agotamiento mental y emocional. Ok. Este agotamiento mental y emocional va a hacer que la persona esté siempre cansada, ¿no? O sea, lo que nos va a referir es, oh, sí, yo estoy siempre cansado. Entonces, bueno, se relaciona con esa capacidad de la energía de hacer que las cosas se muevan, ¿no? Ok. Vamos a tener también un bajo timbre de voz. Eh, ¿Por qué se produce este bajo timbre de voz en la deficiencia de energía? No se pueden transformar las ideas en palabras. Ok. Ok. Bueno, realmente cuando no se pueden transformar las ideas en palabras, lo que tendremos es, pues, alogia. O sea, no alogia. Más que bajo timbre de voz, lo que tendríamos es, pues, que no se produce voz, ¿no? Entonces, esto estaría afectando principalmente todo el terreno de lo mental espiritual, específicamente afectando al Shen, ¿no? Entonces, ok. Pero, bueno, fíjense que el pulmón, cuando tenemos deficiencia de pulmón, se presenta también esto, bajo timbre de voz. El pulmón es el, el órgano que se encarga de hacer que la energía del cielo ingrese al cuerpo y que se transforme. Y eh, el bajo timbre de voz tiene que ver con pulmón, pero también tiene que ver con energía, porque el pulmón es una de las fuentes de la energía del cielo posterior, ¿sí? El otro es el vaso. Entonces, cuando hay deficiencia de energía, lo que tenemos es que esta energía, digamos, disponible para hacer las cosas va a estar disminuida. Por lo tanto, el pulmón también se va a afectar de forma indirecta y vamos a tener finalmente un bajo timbre de voz. Este bajo timbre de voz, digamos que responde al, al contexto general de la persona. Usualmente una persona con deficiencia de energía habla pasito, no tiene como, hagan de cuenta una persona que está deprimida, ¿no? Entonces, una persona que está deprimida, cuando ustedes hablan con ella, la persona va a estar así, va a estar con la cabeza agachada, no los va a mirar a los ojos y va a hablar muy pasito, y va a decir, uy, sí, doctor, sí estoy muy triste. Y va a estar hablando
siempre con ese tono bajo de voz, ¿no? Ese tono bajo de voz tiene que ver con esa energía que no está como de forma adecuada y que hace que finalmente se manifieste no solamente como en este bajo timbre de voz, sino además agotamiento mental y físico, ¿no? O sea, la persona además va a estar eh, pues con esta forma, digamos, con este mood, con este humor, ¿no? Ok, ok. ¿Qué más dijeron por acá? Ujú. Las personas asmáticas podrían tener deficiencia de energía también, pero ya eso lo veremos más adelante porque hay unos síndromes específicos que se generan cuando pasa esto. Ok, podremos tener también sudoración espontánea. Esta sudoración espontánea realmente se produce en todas las deficiencias, ¿no? Lo que pasa es que va a ser diferente. Por ejemplo, en la deficiencia de yin, lo que vamos a tener es que esta sudoración espontánea se produce en la noche. En la deficiencia de yang, se produce básicamente con cambios mínimos de actividad, ¿sí? Em, y en la deficiencia de chi se puede producir de forma espontánea o también con actividad, pero digamos que la persona tolera un poco más de actividad antes de tener esta sudoración, ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver con, bueno, la sudoración para la medicina tradicional china tiene que ver con la región subcutánea, ¿no? Entonces, esta región subcutánea está en relación con la barrera que hay entre la piel y los músculos. Entonces, la medicina tradicional china dice, tenemos la piel acá, ¿sí? La parte más externa, aquí. Tenemos luego los músculos por acá, pero debajo de la piel y encima de los músculos hay una región que se llama la región Zhou subcutánea. Zhou. Esta región Zhou es por donde va la energía Wei Qi, ¿sí? Acuérdense que hay dos tipos de energías de estas. La energía Wei Qi, o sea, la energía verdadera finalmente cuando se transforma todo en energía, va a tener dos formas. La Wei Qi, que es la energía defensiva, y la Yin Qi, que es la energía nutricia. Entonces, por aquí, por la piel, voy a dibujar esto otra vez, piel, músculos y entre esas dos, la región Zhou subcutánea. Entonces, ¿qué pasa? Que si, que es la energía la que va a hacer que esta región subcutánea mm, se mantenga cerrada. Es como si ese Wei Qi, si no está en forma adecuada, va a hacer que se abran los poros y que salga el sudor. Entonces, hagan de cuenta que estamos viendo esto desde arriba y que tenemos aquí como visto desde arriba y esto es como una barrera. Entonces, esa barrera está normalmente cerrada. Si, y digamos que va a tener algunos poros pequeños, pero si hay deficiencia de energía, estos poros, digamos que se abren. Y entonces al abrirse, pues el sudor sale. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Con la deficiencia de energía se va a producir sudoración espontánea por esto, porque los poros se van a abrir. Y entonces la región subcutánea va a estar, no va a estar compacta, se descompacta. Al descompactarse, la sudoración puede salir. Pero acuérdense que el Wei Qi es el responsable de hacer que los patógenos externos no entren, ¿sí? Entonces, estas deficiencias, pues en general todas las deficiencias, van a hacer que esta región no esté compacta.
no esté compacta de forma adecuada. Digamos que va a ser diferente en cada caso, como ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la deficiencia de zinc, que ya lo veremos, tiene que ver con un calor interno, pero si, si, si no está compacta, entonces los factores patógenos externos pueden entrar fácilmente. Y esto explica, por ejemplo, por qué las personas que tienen una, las personas que tienen un resfriado, por ejemplo, van a tener mayor, mayor posibilidad luego de, o sea, perdón, esto explica por qué las personas que están tristes, que tienen como tristeza, que están deprimidas, tienen más posibilidades de tener resfriados, porque al tener una deficiencia de energía, digamos, al estar bajos de energía, al tener baja la energía defensiva también va a estar baja. Por lo tanto, va a ser más fácil que entren los patógenos externos. Ok, entonces, bueno, eso respecto a la sudoración. Y también vamos a tener palidez. Entonces, en cuanto a la palidez, hay varias cosas que decir. Em, la palidez podríamos decir, como para hacerlo simple, que tiene varias etapas. Em, Estas etapas o estas formas van a ser diferentes. Entonces, supongamos que esta es como una escala de qué tan pálido está uno. Aquí está normal y aquí está muy, muy pálido. Am, bueno, esta palidez usualmente se mira en el rostro, ¿no? Para la medicina tradicional china, el mirar el rostro es supremamente importante, porque en el rostro se muestra el Shen, por una parte, ¿sí? Pero además se muestra el estado de otras cosas. Y entonces estas cosas son las que van a hacer que la piel sea más pálida o no. ¿Qué es lo más importante para esta palidez? O sea, ¿qué es lo que va a dar como mm, el color de la piel? Para que no esté pálida, sino que esté rosada. Que pues es lo normal, ¿no? Que esté rosada. Cami, no entendí la pregunta. Sangre. Muy bien. O sea, ¿qué es lo más importante que hace que la piel no esté pálida? Entonces es la sangre, finalmente. O sea, la sangre es lo que le da el color a la piel, ¿no? Entonces, cuando hay deficiencia de sangre, vamos a tener una palidez muy marcada. Entonces, aquí está la deficiencia de sangre. Cuando hay deficiencia de sangre, la palidez va a ser notoria. Es lo que pasa con los pacientes que están anémicos, que es clarísimo que uno lo ve y dice, o sea, en medicina occidental, china, en cualquiera, una persona que está anémica uno le mira pues las, todas las faneras, la piel y anexos y se da cuenta que pues está pálida, ¿no? Todas las mucosas están pálidas en general. Cuando es deficiencia de pigmento como el vitiligo es otra cosa. Tiene que ver con otras cosas porque mm, tiene que ver con flema, humedad, pero eso lo veremos después, ¿ok? Bueno, entonces la sangre es lo que le va a dar este color. La siguiente, digamos que eso es lo más como notorio, una palidez extrema tiene que ver con deficiencia de sangre. O sea, hay que pensar en deficiencia de sangre. Por supuesto que puede tener también otras cosas, pero la sangre y la energía van de la mano, ¿no? Entonces, cuando hay deficiencia de sangre, entonces es como si tuviéramos un vaso sanguíneo acá,
por aquí está la sangre, y si hay muy poca sangre, pues no habrá suficiente sangre para contener toda la energía. Entonces la energía también se va a hacer más baja, también va a bajar. Si hay suficiente sangre, pero no hay suficiente energía, entonces lo que tendremos es que la sangre no se mueve tan adecuadamente, y por eso también se va a producir algo de palidez cuando hay deficiencia de energía. No porque no hay sangre, sino porque la sangre que hay no llega a todas las partes a donde debería llegar. Es diferente, pero al final va a producir también palidez. Entonces, cuando hay deficiencia de energía, lo que tendremos es una palidez que no está marcada, una palidez que está como por acá. El paciente está pálido, puede estar pálido o puede estar normal, pero si hay palidez, usualmente no está marcada. Y entre los dos, entre la deficiencia de sangre y la deficiencia de energía, lo que vamos a tener es la deficiencia de Yang. Esto porque la parte Yang es lo que hace que las cosas vayan hacia afuera. Y entonces, digamos que esto hace que sea un poquito más marcada la palidez, pero no tanto como si hay deficiencia de sangre. Entonces, para resumir, en cuanto a la palidez, tendremos que se presenta en deficiencia de energía, de yang y de sangre, en ese orden. La menos marcada es la deficiencia de energía, la que le sigue es la deficiencia de yang y la más marcada es la deficiencia de sangre, ¿vale? Por las razones que ya hemos dicho. Ok. Y tendremos también que em, la deficiencia de energía agrava con el movimiento en general. Entonces, el paciente está normal, por ejemplo, mm, pues está haciendo sus labores cotidianas y cuando hace movimiento lo que hace es que gasta esa energía. Pero si no hay energía que gastar, entonces los síntomas se van a empeorar cuando la persona pues haga movimiento, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea general. Ok, y el pulso estará débil. Entonces, bueno, para el pulso también hay que hacer varias reflexiones y entender varias cosas. Em, el pulso va a tener varias características. Una de las características es la intensidad. Entonces uno coloca el dedo, digamos que este es un dedo del examinador, y coloca el dedo en las posiciones Chi, que son pues estas de acá, en la arteria radial, y siente el pulso. La intensidad se refiere a con qué tanta fuerza pega el, sobre el examinador, ¿no? Sobre el dedo del examinador. Y pues es evidente que si no hay suficiente energía, pues digamos que la, la cantidad de fuerza que hay hacia arriba, pues va a ser menor, porque no hay quien impulse la sangre. Y si no hay quien impulse la sangre, entonces la, el pulso será débil. A eso se llama pulso débil. Cuando hay estancamiento, por el contrario, vamos a tener un pulso de intensidad aumentada, ¿sí? O también lo podremos tener en personas vigorosas, pues que tienen una energía muy fuerte, que es normal, y pues podemos tener un pulso moderado, o sea, que tiene una intensidad normal, o podemos tener un pulso ligeramente fuerte. Eso depende de varias cosas, porque además hay otras características del pulso, ¿no? Eso lo veremos después también. Ok, entonces, estos síntomas eh, conforman la deficiencia de chi, la deficiencia de energía. Cuando tengamos un paciente que tiene estos síntomas y además tiene, por ejemplo, síntomas de riñón, el dolor de espalda, bueno, no de espalda, el dolor lumbar realmente, el dolor y debilidad de rodillas y los síntomas urinarios, pues ya tendremos conformado un síndrome de deficiencia de energía del riñón. Y ya, es sencillo. Pero, y bueno, y si si no es riñón, si no es vaso, por ejemplo, entonces al vaso
todo esto, pero además se le suma las heces diarreicas o heces blandas o la falta de apetito, ¿no? Si se le suman estos dos y, bueno, y algunas otras cosas de vaso que ya veremos luego, entonces tendremos una deficiencia de energía de vaso, ¿no? Entonces, eh, no es tan difícil. O sea, el mensaje aquí es, hay que simplemente conocer estas cosas generales y ya después vamos a los síndromes particulares, pero no hay que aprendérselo, o sea, hay que aprenderse, por supuesto, la fisiopatología y cómo esta deficiencia de chi va a generar todas estas cosas, pero no se trata de aprenderse listas de síntomas de memoria. Eh, no se los recomiendo porque en algún momento como que las personas hacen eso y después se pegan unas confundidas. Bueno, obviamente cuando uno está aprendiendo, pues es normal confundirse y eso, pero mi consejo es no se lo aprendan así de memoria como, ah, sí, los síndromes de riñón son ta, 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 y entonces no, es más fácil hacerlo, digamos, entendiendo toda la fisiopatología. Ok, esto respecto a deficiencia de energía. Bueno, he profundizado, digamos que lo he hecho un poco extenso porque esto debe quedar claro, porque es la base para los siguientes. Si en esta parte de las deficiencias nos demoramos otra clase, no importa, lo vamos a hacer, no hay problema, pero quiero que quede claro por qué se producen todos estos síntomas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? O si no, pasamos al siguiente tema. ¿Ok? ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, ¿ok? Listos. Ok, ahora vamos a hablar de la deficiencia de Yang. Entonces, la deficiencia de Yang vamos a tener lo mismo que en la deficiencia de Qi, pero un poco más aumentado y con unos síntomas adicionales. Entonces, siempre que se habla de deficiencia de Yang o de Yin, lo que tendremos es el Yin y el Yang en el cuerpo de forma relativa. Entonces, si esto fuera el Yin y esto fuera el Yang, bueno, esto es Yang, ok. Si esto fuera Yin y esto fuera Yang, lo que tendremos es que normalmente esto obviamente cambia durante el día, pero lo hace en un intervalo, digamos, lo hace en cierto rango. Usualmente no es tan marcado como, o sea, puede que durante el día cambie un poco, como que fluctúa, pero no fluctúa tanto. Cuando tenemos una deficiencia de yin o de yang, a lo que se refiere esto es a que el nivel relativo del yang o del yin baja. ¿Sí? A eso se le llama deficiencia de yin o de yang. Por, por otro lado, cuando tenemos excesos, que también se puede producir, si esto es lo normal, entonces digamos que la deficiencia de yin sería esto. Pero si hay un exceso de calor, que sería como un exceso de yang, lo que tendremos es esto. ¿Sí? Aumentado aquí y hasta esta parte. Pero las deficiencias y los excesos se comportan diferente en la medicina tradicional china. Entonces, cuando hay deficiencias, lo que tendremos es que, entonces en este caso, por ejemplo, de deficiencia de yang, el yin predomina y el yang está, supongamos que esta es como la normalidad acá. Y si el yin predomina y el yang está muy deficiente, lo que tendremos es algo que se llama frío por deficiencia. No hay quien caliente, ¿sí? Como no hay quien caliente, entonces tendremos un frío por deficiencia. Em, entonces, bueno, este frío por deficiencia, como es usual de las deficiencias, usualmente van a ser crónicas
usualmente los síntomas van a ser menos fuertes que en las agudas, pero se van a mantener más tiempo. Estos síntomas de deficiencia a veces pueden acompañarse también de excesos, digamos que pueden estar concomitantes, mm, y van a generarse en enfermedades crónicas, las deficiencias en general, y van a estar como presentes mucho tiempo y van a ser más difíciles de tratar, ¿no? Es como las cosas generales acerca de deficiencias y excesos. Ahora, respecto a específicamente la deficiencia de Yang, lo que tendremos es deficiencia de calor en el cuerpo. Pero el calor tiene que ver con la energía y tiene que ver también con la sangre y tiene que ver con todo. Específicamente tiene que ver con el yang. Entonces, a lo que se refiere este término de deficiencia de yang es a que el yang disminuye, el yang del cuerpo disminuye y eh, lo que tendremos es que hay un calor por deficiencia. Como hay calor por deficiencia, eh, pues usualmente yang y yin se refieren como a cosas generales en el cuerpo. Pero si lo vamos a poner como en el cuerpo humano, tiene que ver con la parte, en el caso del yang, tiene que ver con la parte yang de la energía. Entonces, la energía tiene dos partes, una yin y una yang. La parte yang va a generar calor principalmente. Entonces, cuando hay deficiencia de yang, digamos, para resumirlo, cuando hay deficiencia de yang, en últimas, lo que vamos a tener es lo mismo o algo parecido a la deficiencia de energía, más síntomas de frío por deficiencia. Y entonces, esos síntomas de frío por deficiencia son estos, las extremidades frías. Entonces, son pacientes que dicen, por ejemplo, que a pesar de que esté haciendo calor, por ejemplo, pacientes que viven en zonas en donde hace calor, necesitan cobijas en la noche, porque los pies se les ponen fríos, principalmente son los pies y las manos, pero también digamos que son friolentos, muy friolentos. Entonces, lo que indica esto es que no hay suficiente calor para calentar el cuerpo. Sí, no hay suficiente calor para mantener como la temperatura y el paciente va a sentirse, va a sentirse con frío. Entonces, bueno, esto es algo que diferencia la deficiencia de Yang de la deficiencia de Qi. Algo muy importante, ¿no? Prácticamente cuando tenemos un síndrome y hay cosas de deficiencia de Qi y además hay frío, tendremos un síndrome de deficiencia de Yang, ¿no? O sea, como para hacerlo sencillo, porque muchas veces el paciente tiene muchas cosas y debemos, pues, hacer, obviamente, toda la historia clínica y demás, pero finalmente cuando lo vamos a tratar, la pregunta es con qué lo vamos a tratar. Entonces, si hay deficiencia de yang, podemos usar cosas que aumenten el yang, como por ejemplo moxa, o por ejemplo láser, o por ejemplo em, aguja de fuego, o otras cosas. Pero si solo tiene deficiencia de chi, quizá no sea necesario usar esas cosas. Pero si además el paciente no tiene deficiencia de yang, sino de yin, y le aplicamos calor, entonces tiene calor por deficiencia, entonces podemos agravarlo. Por eso es importante como tener esos puntos claves claros, ¿no? Entonces, el paciente va a tener extremidades frías, por eso el yang está disminuido. Y también tendremos que el paciente puede tener deseo de calor, ¿no? Porque pues va a tener esta deficiencia de yang. Esta deficiencia de yang es muy usual en ancianos, en personas mayores. Bueno, en algunos no, pero puede ser común en eso. Ok. El abatimiento mental y emocional es otro. En el caso de la deficiencia de yang va a ser un poco mayor que en la deficiencia de chi. El bajo timbre de voz se da por lo mismo, porque pues digamos que el yang es esa parte como que hace que haya actividad en el cuerpo específica, o sea, digamos que una
una parte que tiene que ver más con la producción de calor y con la actividad en general. La palidez, ya lo hemos explicado, también va a estar presente. Y aquí vamos a tener también lengua obesa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay deficiencia de yang, como no hay calor, entonces los líquidos se van a, a concentrar porque no hay quien los transforme. Y en la lengua se va a mostrar una lengua obesa. La lengua obesa, lo que... Entonces, aquí está la boca, aquí está la lengua y supongamos que aquí está la boca. Lo estamos viendo por arriba, ¿no? Aquí está la boca, aquí están los dientes, estos son los dientes y bueno, y allá está el resto, pero lengua y boca, ¿no? Una lengua normal es una lengua que la persona la saca y cabe y parece que cabe en la boca. Una lengua obesa es esto mismo, pero está más gruesa. Entonces, si la vemos de lado, lo que tendremos es, aquí está la lengua, esta sería una lengua normal. Una lengua obesa es una lengua que es más gorda, más o más hinchada. Entonces, lo que sucede es que el yang hace que los líquidos se transformen, pero cuando hay deficiencia de yang, no hay quien los transforme, por lo tanto se acumulan en la lengua y además se escapan y van a generar que la lengua esté un poco más obesa, ¿no? Un poco más grande. Entonces, se puede generar también lengua obesa. Y el pulso estará profundo y débil. O sea, acuérdense que el pulso de la deficiencia de energía es débil, pero el pulso de la deficiencia de yang, además de ser débil, es profundo. Entonces, bueno, esta parte de la profundidad es otra característica del pulso. Entonces ya vimos la intensidad, qué tan duro golpea en el dedo, ¿no? Que lo habíamos visto aquí, qué tan duro golpea en el dedo. La profundidad, ¿a qué se refiere? ¿Dónde lo percibo mejor? Donde lo percibes mejor, muy bien. Entonces lo que tendremos es que aquí está el dedo igual y habrán tres profundidades. Habrá una profundidad superficial, una profundidad profunda y una profundidad media. Entonces, para hacer el examen, entonces uno hace algo que se llama los 7 movimientos, ¿no? Pero es una forma de recordar. Uno coloca los dedos, coloca en lo superficial, luego se va a lo profundo, luego suelta y se queda en lo intermedio. Y esas tres, eh, pues donde lo siente uno mejor, a eso se refiere la profundidad. O sea, profundidad no es que yo lo encuentre en lo profundo y entonces por lo tanto es profundo. Profundidad es que si está profundo y yo lo siento mejor en lo profundo que en lo superficial, entonces es profundo. También va a estar en lo superficial, ¿sí? Pero si lo siento mejor en lo profundo que en lo superficial, es un pulso profundo. Vale. Entonces, cuando hay deficiencia de yang, el yang es el que se encarga de que todo vaya para afuera. Si hay deficiencia de yang, entonces el pulso, además de ser débil, será profundo porque no hay quien lo impulse hacia arriba, ¿sí? Por el contrario, si tenemos enfermedad, una enfermedad aguda y el yang está intentando salir para defender, que es lo que se produce en, pues, en las enfermedades agudas, pues como resfriados o cosas por el estilo. Entonces el yang va a estar arriba y entonces lo que tendremos es un pulso superficial.
De lo contrario, vamos a tener un pulso profundo, ¿no? Ok. Entonces, por eso tendremos un pulso profundo y débil. Ok. em, ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok. ¿Cuántos, digamos que, cuántos síntomas se le deben encontrar al paciente para decir que sí, esa deficiencia? O sea, digamos que si cumple tres de los síntomas, pero se descarta uno o algo así. Ay, no sé. Eh, Usualmente cuando estás como con el paciente, vas a tener como, incluso a veces tienes como cosas extrañas, ¿no? Como que el paciente es friolento, pero le gustan las bebidas frías. Y tiene como, no sé, tiene además, la lengua no es de deficiencia de yang, sino la lengua es de deficiencia de sangre. O sea, es roja y está sin sabor. Entonces, en esos casos, pues hay que mirar la historia clínica en general y mirar qué tiene más peso. O sea, no hay como una lista de criterios para decir, si tiene tres criterios, entonces pues cumple y por lo tanto tiene el síndrome, ¿no? Em, Sería interesante que lo hubiera, pero no existe. Em, lo principal, creo yo, es tener como las cosas principales. Y las cosas principales, pues, son las grandes. Entonces, en deficiencia de energía, pues, lo principal va a ser el agotamiento y las cosas que indican que hay una hipofunción. En la deficiencia de Yang, lo principal va a ser el frío por deficiencia, ¿no? Entonces, las cosas que indican frío por deficiencia. En la deficiencia de Yin va a ser el calor por deficiencia. Y en la deficiencia de sangre va a ser toda la parte de la nutrición, ¿sí? De la nutrición de los tejidos y de la nutrición en general. Entonces tiene que ver con la piel pálida, entre otras cosas, ¿no? Que ya veremos más adelante. Pero yo creo que mm, hay que ver al paciente e intentar descubrir qué es lo que más le causa problemas, ¿no? Lo que más tiene, mm, digamos, sí, lo que más es notorio. Y sobre todo hay que ver la historia de la enfermedad, la historia de su padecimiento y ver cómo se comporta, porque a veces estaba en una zona, si estaba, por ejemplo, con deficiencia de yin, entonces tenía calores y tenía resequedad en la piel y tenía un montón de cosas y estaba ansiosa. Bueno, digo ansiosa porque es más común, bueno, en fin, estaba ansioso, pero la enfermedad cambió y entonces fue desarrollándose y ya después tendremos a un paciente que está friolento, que tiene como cosas de deficiencia de yang y entonces podremos decir, oh, el paciente seguramente empezó de cierta forma y ahora está de cierta forma. Mm, ¿Qué le trato primero? Entonces hay que ver rama y raíz, ¿no? Rama y raíz la rama es los síntomas, digamos, que presenta el paciente. La raíz es la causa. Entonces, usualmente uno trata las dos. em, y pues para eso, pues toca básicamente como ir poco a poco, ¿no? La medicina tradicional china usualmente es muy, tiene resultados rápidos, pero uno tiene que también tener paciencia porque algunos resultados no llegan tan rápido. Entonces hay que pues personalizar cada caso. ¿Ok? Albert dice, precisamente allí radica la importancia de la cultura de las personas. Si es una persona que tiene un oficio de mucha actividad, como un obrero o algo que lleva mucha actividad física,
y que se queje de debilidad puede confundirse con cansancio. Sí, exacto. Sí, la entrevista es clave, es una de los 4 métodos diagnósticos de la medicina tradicional china, ¿no? Interrogatorio, palpación, auscultación y pues toda la parte de siempre se me olvida uno. pal- Palpación, interrogatorio, inspección es la otra. Palpación, interrogatorio, auscultación y inspección. Entonces hay que conocer todas estas cosas, por supuesto, para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vamos llegando al final de esta charla. Hoy solamente No, alcanzamos a ver deficiencia de no, energía y de... Sí, dime. yo quería preguntarte otra cosa. Yo a veces soy muy despistada, pero digamos que dependiendo la edad que tenga uno, también va a tener uno más, ¿cuál sería la palabra? Va a tener uno estar más propenso a determinado síndrome. No sé, ahí estoy. Sí, 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 evidentemente. Usualmente las personas ancianas van a tener como se les desgasta la esencia por, por el proceso natural pues de la esencia. Entonces van a generar menos sangre y esa menor sangre va a hacer que sean más propensas a ciertas cosas, pero además van a generar menos de todo. Y algo que se afecta mucho es el calor interno. Ese calor interno va a ir disminuyendo con la edad también. Entonces, el yang se va a afectar mucho en ellos. Entonces, en las personas ancianas es mucho más común que haya deficiencia de yang. Por supuesto que puede haber cualquiera, pero es más común que haya esto. Y en las mujeres que están en la edad de la menopausia o en la perimenopausia, vamos a tener que la deficiencia de yin es muy común. Es muy común porque debido a las menstruaciones y debido a los partos y debido a otros factores que influyen, como que influyen en esta pérdida como tal de sangre y de líquidos y demás, vamos a tener que la deficiencia de yin y la deficiencia de sangre son muy comunes en estas épocas. Y para los más jóvenes, usualmente la deficiencia de chi va a ser más benigna, digamos, va a ser menos grave. Entonces, para los jóvenes que usualmente están estresados y que trabajan y demás y que se la pasan, por ejemplo, trasnochando, o no comen bien, etcétera, pues como esto tiene que ver con el desgaste de la energía, si no comer bien, pues no hay aporte energético, si se trasnocha mucho, pues la energía pues la van a agotar, etcétera, es más común que haya deficiencia de energía, ¿no? Pero eso uno lo ve como en su práctica, ¿no? Y se da cuenta y dice, ah, ok, obviamente hay casos como que no se comportan así, pero sí, sí, es muy buena tu pregunta respecto a eso. Ok, entonces, ¿alguna otra? Bueno, entonces les decía, hoy solamente alcanzamos a ver esta parte de deficiencia de energía y deficiencia de yang. En la próxima veremos la parte de